Señor nos ha traído nuevamente hasta su mesa, donde nos pone un banquete, siempre nos pone la mejor comida. Y lo único que Él nos dice es sírvanse. Es lo que esta mañana nosotros vamos a poder echar mano de esa comida espiritual maravillosa que el Señor ha preparado para nosotros. En la semana pasada estuvimos conmemorando pues la crucifixión y resurrección de nuestro Jesucristo, de nuestro hermano. Nos quedó un poco corto el tiempo, pero creo que es muy bueno poder seguir en este tema porque podemos ver mediante lo que el Señor hizo para nosotros, es puro amor. En el domingo anterior estábamos viendo lo que estaba Dios haciendo con Jesús en la cruz. Y el Espíritu Santo abrió nuestro corazón y nos declaró mucha cosa, mucha realidad y mucha verdad. Así que en Romanos 4, nos fuimos a Romanos 4, y decía que lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la condición humana, Dios lo hizo, trayendo a juicio el pecado en la carne de quién, de su Hijo amado. Hermanos, lo que ocurrió en la cruz es el juicio sobre el pecado, y ese pecado fue hallado abominable, fue hallado digno de muerte, y ese pecado fue crucificado. Entonces, eh, ese juicio sobre el pecado fue muerto, y, y esa sustancia de la que habla el Señor es muerte, definitivamente es muerte. Y esa muerte ya ocurrió, ¿no? Ocurrió, esa sangre fue derramada por su Hijo. Acordémonos que después de esto, pues Jesucristo sube al cielo, a donde estaba sentado su Padre, y ofrece su sangre, ¿no? Y Jesús se presenta a ofrenda en pago a los pecados de todos nosotros. Y habíamos dicho que esta es la expiación por el pecado de todos los seres humanos. Qué grande amor el Señor nos da, nos permite ver. Y sabiendo que Él se llevó con nosotros y que yo estoy crucificada juntamente con Él, y sabiendo que ahora en la resurrección de su Hijo amado, ahora yo tengo una nueva vida, porque ya no soy yo, ahora es Cristo viviendo en mí, y Cristo haciendo por mí lo que humanamente yo no puedo hacer, pero Él sí lo puede hacer. Pero así sepamos de esta verdad, mucha gente todavía está cargando culpa, habíamos dicho, y esa culpa nos trae temor, nos trae ansiedad, y eso es porque realmente no habíamos entendido realmente la dimensión del amor del Padre en dar a su Hijo por todos nosotros. Y hablábamos que en Hebreos 10 decía, ¿a qué equivale no recibir el pago hecho por Jesús? Mire, ¿a qué equivale a no recibir el pago hecho por Jesús? Dice, equivale a pisotear al Hijo de Dios, a tener por inmunda la sangre del Hijo y a hacer afrenta al Espíritu Santo. Es una gran verdad que nosotros también tenemos que traerla acá y ver que si es que yo ya tengo esta buena nueva de la cruz y sigo empecinada en no solamente no creer, porque a veces sí creemos, pero no la vivimos. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo, pero el rato que le viene la comprobación en su vida, pues no la puede vivir porque ha sido solamente de una manera superficial, pero no ha habido un nuevo nacimiento de la persona. Pero cuando realmente ha habido un nuevo nacimiento, usted, hermano, ya ni yo, ya no podemos vivir siendo culpables, ya no, porque esa culpa nos fue quitada, pero
sabiendo que fuimos perdonados, ya fue quitada, ya el Señor nos perdonó, pero todavía nos vemos injustos, todavía nos vemos impuros, todavía nos vemos no aptos. Y decíamos también la semana pasada que hay un punto de la redención, y es que Dios opera realmente este milagro. ¿Cómo opera? Es una obra maravillosa del Espíritu Santo y del Señor que hace a nuestro favor para darnos libertad. Libertad de esa esclavitud, de esa naturaleza pecaminosa que llevamos, nos trae y nos hace libres y pone de su espíritu y realmente nos da esa sustancia maravillosa que es Jesucristo en nuestra vida. Entonces, nos fuimos también a Romanos 6:7, donde decíamos, y por cuanto he muerto, he sido justificado del pecado. ¿A dónde más, hermanos? Por cuanto he muerto, he sido justificado del pecado. Ya fuimos justificados. Instantáneamente, habiendo sido unidos nosotros a Jesús para muerte, en su muerte viene unido, venimos unidos a Jesús. Ahora para un nuevo proceso en nuestra vida, que es la resurrección de Jesús y también mi resurrección en una nueva persona, en una nueva naturaleza, con una naturaleza del pacto, ¿no? Hermanos queridos, el Señor ha hecho un pacto con nosotros y ha hecho una promesa con nosotros. Y entramos en un proceso donde tenemos que dejarnos ser enseñados para que justamente nuestra naturaleza vaya mermando y vaya creciendo la espiritual, donde el Señor nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y hablamos de justificación, que era ser justificado, es ser hecho justo. Somos el producto de una redención, es cambiar un estado ante Dios de injusto a justo por la muerte de Jesucristo. Y si nosotros, hermano, cualquier persona que esté mirando, si ya han recibido a Jesús en su corazón, si ya han, como yo siempre digo, colgar los brazos, ¿no? Han colgado sus brazos y he dicho, Señor, aquí estoy. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque mi voluntad, la palabra dice, mis caminos no son tus caminos, ni tus pensamientos son los míos. Eso nos dice el papá. Entonces, lo que yo veo y lo que yo pienso no es lo que el papá piensa de mí. El papá me tiene en muy alta estima por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, si yo ya he recibido este nuevo nacimiento, si mi fe ya está puesta en Jesucristo, eh, entonces, ¿y ahora qué viene? Ahora viene un proceso de comprobación de eso que el Señor me está hablando, ahora se ha comprobado en mi vida. Si nos vamos al libro de Romanos 6:10, por lo tanto, por lo que Dios ha hecho contigo, tú ahora reconócete muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Hermano, ese es el fundamento de nuestra identidad. Nos vemos reconocidos, nos vemos nosotros ya reconocidos que somos nueva persona, estamos muertos al pecado, ya me veo en ese estado o todavía no. Este es un fundamento de una identidad nueva nuestra y es inminente que lo podamos ver y que podamos con certeza decir, sí, me veo así. Mire, mientras estemos acá, el pecado va a seguir asediándonos, sí. El enemigo va a continuar buscando esclavizarnos, buscando provocarnos, buscando hacer cualquier cosa de daño y poniéndonos trampas también. Pero todas las personas que estamos aquí en el mundo pasamos por aflicción, unas más, otras menos, pero todas, porque es la fórmula en el mundo,
tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo, es lo que nos dice papá. Estos dardos que viene el enemigo y nos pincha, ¿no? Tienen un propósito para nuestro Padre, ¿no? Tienen un propósito. Y ese propósito es para que crezcamos en quien ahora somos. Para que así como Jesús vino a esta tierra y permaneció firme, firme en quien Él es, ahora nosotros seamos hechos semejantes a Él. Y venzas es para que cada uno de nosotros crezcamos en quien ya somos. ¿Y qué somos? Somos hijos. Y ese hijo tiene que crecer. Pero lo más lindo que la palabra nos advierte después de eso, nos dice, no hay arma forjada en tu contra que prospere. A ver, si el Señor me está diciendo no hay arma forjada que prospere, pero para que esto sea una realidad en mi vida, tiene que haber un fundamento en mi vida en el que me pare y me considere hijo de Dios. Porque si ese fundamento todavía no está siendo una realidad en mi vida, entonces estoy en el lado de esclavo todavía. No me considero hijo. Entonces voy a vivir esclavitud, entonces voy a vivir muerte. Y no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de así estemos vivos, si estamos separados de Dios, estamos muertos. Así es como el Señor nos ve. Hay solamente dos estados, muertos y vivos. Podemos estar respirando y tener una salud magnífica, pero si yo no estoy parada en este fundamento que el Señor me está dando hoy día, de quién es Jesús para mí, quién es Dios para mí, la obra que le hizo, entonces si no estoy parada, firme en todo esto, pues cualquier arma forjada prosperará. Pero si estoy parada, ninguna arma prosperará. Nosotros tenemos que vernos redimidos, renacidos en una nueva criatura con quien ahora sí, Dios, ahora sí va a tener una relación conmigo como hija por medio del Espíritu Santo. Ahora sí me va a ver viva. Así muera, hermanos. Así muera físicamente y yo ya no estoy aquí porque nosotros lo que vemos con nuestros ojos físicos es lo físico, pero nuestros ojos espirituales ven lo espiritual. Y esto que estamos tocando y estamos palpando y estamos viendo no es nuestra realidad ahora, no es nuestra realidad. Es cuando estemos en casa, nuestra realidad es cuando nos hayamos deshagado de este cuerpo de muerte, porque es un cuerpo de muerte. Eso para la persona redimida es un regalo maravilloso. Saber que si el Señor me tiene en esta vida, pues me tiene con un propósito. Y cuando mis días hayan terminado aquí por decisión de Él, pues también tiene un propósito. Y saber que tenemos un hogar maravilloso donde vamos a estar todos juntos con un solo Padre y saber que ese lugar está preparado para todos nosotros quien hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo. Este es un regalo maravilloso del Señor, que nos deje ver esa tierra prometida, porque es una tierra prometida. Y si Él se compromete a hacerlo, pues Él lo va a hacer. Tengamos esa fe, parémonos en ese fondo maravilloso, que es Jesucristo en nosotros, esperanza de gloria. Es importantísimo hacernos aquí unas preguntas sobre nuestra identidad primero, ¿no? Porque la manera como, como yo me estoy viendo ahora es importantísimo para mi continuo caminar con Él. Entonces, ¿desde qué identidad
estás viviendo delante de Dios, hermano? ¿Desde qué identidad? ¿Estás con una identidad todavía equivocada o estás con la identidad correcta que es hijo de Dios? ¿Y desde qué identidad también estoy viviendo lo que me toca vivir? Miren la diferencia, ¿no? Cuando me toca vivir la aflicción y estoy ubicada en la identidad de hijo, amados, todo es agradecimiento a nuestro papá. Ya no hay un por qué, ya no hay por qué a mí. ¿Por qué? Porque el ser humano está lleno de porqués, pero el Señor no es un porqué. El Señor te muestra y el Señor te quiere llevar a sus profundidades y a revelarte cosas maravillosas. Si estás en su identidad, permaneces en ella. Entonces, vivo desde la certeza de que fui elegido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él, en amor, o todavía esa certeza en mi corazón no ha calado. ¿Cómo estás respondiendo a tu llamado en tu vida diaria? Miren, una pregunta interesantísima, ¿no? ¿Cómo estás respondiendo a tu llamado en tu vida diaria? ¿Estás con aflicción todavía? ¿Estás con preguntas y por qué a mí? ¿O ya estás parado en esa identidad de hijo, sabiendo que esa aflicción, lo que te está ocurriendo, es con un propósito? Y a veces el propósito, miren, no es solamente en tu vida, el propósito es en la vida de toda gente que está a nuestro alrededor, amigos, hermanos, hijos, nietos, qué sé yo, toda familia, toda gente, porque el Señor trabaja de esa manera corporativo. Siempre nos hace ver algo en medio de la aflicción. Siempre hay una luz que nos hace hablar y nos hace decir gracias cuando nosotros ya hemos entendido que la vida nueva que se nos ofrece va más allá de una vida nueva en la tierra. Porque empezamos aquí, ¿no? Aquí yo lo puedo vivir esa vida nueva. Aquí en la tierra sí, claro que es posible con Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Pero si no fue así, tener esa esperanza de gloria, que voy a casa, que voy donde mi Padre, que voy donde mi familia espiritual. Amén. Qué libertad sacarnos de esa mente humana, de ponernos a llorar y más bien venir con un corazón agradecido y decir gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ahora sí me siento hijo, me siento hija y estoy preparada, estoy preparada. Entonces, es maravilloso cuando uno puede venir con un corazón humillado y contrito y un corazón sincero y decirle al Padre que, Padre, yo reconozco y recibo esa promesa de mi identidad como una fuente y ministro de justicia. La recibo, Señor. Y aparte de eso, decido, Señor, recibir y creer que Jesús es el único camino, verdad y vida que me conduce a ti. Lo recibo, Señor, y lo hago mío y rindo mi vida al obrar del Espíritu Santo, Señor. Rindo mi vida y me despojo de mi yo para ser enseñada por el Espíritu Santo, Señor. Y me lleve a esas profundidades que tú me tienes prometida, a enseñarme cosas grandes que yo no conozco, pero que tú me tienes prometido a mí. Entonces, qué maravilloso es venir con este corazón y dejar que el Señor transforme cada una de nuestras vidas por completo.
ya sea ahora, ya sea en cuántos años que nos falte aquí, o ya sea en este instante que de pronto ya en la tarde no estoy o mañana no estoy, pero no importa. No importa porque este no es mi hogar, no importa, esta no es mi realidad. Esta familia que tú me diste con un propósito, pero no son míos, no me pertenecen. Yo te pertenezco a ti, mi familia te pertenece a ti. Entonces, cuando nosotros venimos con este corazón dispuesto, predispuesto, y nos rendimos al Señor, venimos a vivir el propósito de Él en nuestra vida, hermanos. Eh, Siguiendo con lo que el Espíritu Santo nos está mostrando y nos está enseñando, eh, volvemos al versículo de Romanos 8 que dice, no hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay cosa creada. Y nos dice la palabra tribulación, angustia, potestades, principados, etcétera. Mire, no hay cosa creada que cuando uno ya está firme en ese fundamento que es Jesucristo, nos venga y nos separe de esta verdad. Entonces, el Señor ya nos asegura y nos advierte en su palabra que nosotros vamos a ser confrontados por todas estas cosas que habla en Romanos 8. Tribulación, dígame, hermano, ¿quién está libre de tribulación? Angustia, ¿quién? Potestades, principados, ¿quién? Nadie, porque el Señor ya nos está advirtiendo aquí que eso vamos a tener que pasar, pero eso tiene un propósito. Dice, ¿pero para qué? ¿Sí? Para que comprobemos que mejor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y crezcamos sobre esa verdad en su semejanza, hermanos. Es terrible y complicado cuando entramos en valle de sombras y de muerte, ¿no? Porque pienso que de una u otra manera todos hemos pasado por situaciones de este tipo y hemos entrado en esos valles de sombras y de muertes y estamos confundidos, confundidos. Y justamente ahí viene lo que decíamos hace un momento, el por qué. En esa confusión empezamos a cuestionar, ¿no? Señor, ¿por qué me fallaste? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué no me escuchas? ¿Qué hizo yo para merecer esto? Mire la acusación y el maligno lo que trata de poner en nuestra mente, de venir y quitarnos el lugar que nos corresponde. Y vemos que esta cantidad de engaño que el mundo nos trae y el maligno quiere movernos del piso y nosotros nos prestamos para escuchar esa obra del engañador, porque el que no sabe oír a él y parados en su verdad, Jesús nos dice, mis ovejas oyen mi voz y no oirán la voz de los extraños, sino que vendrán de ellos, huirán de ellos. Es cuando nosotros escuchamos voces que nos están desanimando y que nos están poniendo estancadillas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Huimos? ¿Huimos de ellos? ¿O nos prestamos a escuchar y a caer en ese engaño del maligno? ¿Seguimos escuchando esa voz de extraños o nos paramos en esa firme realidad de quien nosotros ya somos, solo escuchando la voz de nuestro amado papá? Y para poner un ejemplo, la Biblia está plagada de situaciones y ejemplos, y uno de ellos es el más conocido por todos, ¿no? Porque pienso que todos sabemos la historia de Job, y nos viene muy bien poder citar esta historia ahora. Recuerden por todo lo que Job tuvo que pasar, toda la historia de Job,
fue probado, ¿no? Fue tocado por el enemigo, pero con permiso. El enemigo le pidió permiso a Dios para poder tocar a Job y poder ver dónde estaba parado él. Todo lo que le sucedió a Job en la historia podemos ver que es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano físicamente. Primero, despojado de toda su familia, tenía muchos hijos, despojado de toda su fortuna porque era un hombre muy rico, y no solamente queda ahí, enllagado totalmente su cuerpo por una cantidad de enfermedades que le cayeron encima. Vienen sus amigos y empiezan a dialogar con Job y le dicen, deja ya de hacerte el justo, ¿no? Ya deja de hablar, deja de hablar sobre Dios, pero mira lo que te acaban de hacer, mira lo que Dios te acaba de hacer. Y le decían, mira, tú eres un pecador y por pecador debes estar teniendo el pago que te mereces. Así que de una vez dinos qué pecado tuviste en tu vida para que el Señor te esté castigando de tal manera. Y yo digo, no, si esos son los amigos, entonces, ¿para qué los enemigos? Miren, ellos querían realmente venir donde Job y enseñarle y decirle, bueno, deja de adorar de una vez por todas y mira quién es Dios. Pero en esa condición física que Job se encontraba, que era una condición indeseable, enllagado por todo lado, Job realmente entra en un conflicto interno terrible. Imagínense un estado de este hombre despojado absolutamente de todo y con un diagnóstico terrible de enfermedad. Y empieza un cuestionamiento, ¿no? Un cuestionamiento y empieza una lucha. Yo digo, esta lucha es entre el alma y el espíritu, es como yo lo catalogo, ¿no? Viene esta lucha interna de él, de esos sentimientos y por el otro lado viene Dios. Y Dios habla definitivamente con Job, pero Dios habla con él, miren, no para darle explicaciones humanas de por qué le está haciendo esto, por qué le está haciendo lo otro, por qué te he metido en este asunto, por qué esta enfermedad, por qué. No, él no viene a darle explicaciones, él viene a algo mucho más profundo en su vida, porque nosotros no necesitamos explicación de Dios, no. Él viene a revelarse a sí mismo ante, ante Job. Eso va mucho más allá de cualquier explicación. Revelarse a sí mismo. ¿Quién soy yo? Para que él entienda en la posición que él estaba. En Job 38:4 le viene Dios y en la conversación que tenía, él le hace una pregunta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios no le responde el por qué yo te tengo en este estado, no, sino que le muestra quién es él, quién es él. O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba formando la tierra? ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién te formó? ¿Quién formó? Yo. Es como diciendo, ubícate en mí, mira quién soy yo. Al final, Job llega al momento más profundo de toda esta conversación con él. Y ese momento más profundo de toda esa conversación con él está en Job 42:5. Y le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, este versículo y lo que Job le dice al Señor, tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Mis ojos están viendo la realidad de lo que es Dios en mi vida? ¿O solamente estoy siendo un oidor de la palabra, un escuchador de la palabra? Si nosotros podemos llegar a decir estas palabras, ahora mis ojos te ven,
es quitado el velo y verlo al Señor. ¿Y cómo Job logra decir esto y en qué momento? En el peor momento de su vida. Porque para Job ya no había esperanza. Pero Job empieza a ver algo mucho más allá. Y eso le trajo realmente a vida. De oídas te había oído, Señor. Pero ahora te comprobaste en mí y ahora mis ojos te ven. A esas instancias es que el Señor nos quiere llevar, hermanos, a decir nosotros exactamente lo mismo. Ya lo hemos visto, ya lo hemos sentido en nuestra vida. Job no fue probado para destruirlo, ni para castigarlo, sino él fue probado para llevarle a una mayor revelación de Dios. Estamos viendo nosotros aquí el propósito de la aflicción en nosotros, en sus hijos, o todavía no. Para eso es la aflicción, hermanos. Estamos pasando por cualquier clase de aflicción todos, porque nadie se va a liberar de tener aflicción. Pero nosotros podemos pararnos firmes en la roca que es Jesucristo y no salirnos de ahí y estar ahí firmes y decir, Señor, por medio de esta situación que me está pasando, yo te he escuchado muchas veces en todo lado, en las prédicas, en palabra, en Biblia, en todo, pero ahora mis ojos te pueden ver. Porque en medio de todo lo que estás haciendo en mi vida, en medio de todo eso, estoy sintiendo tu paz. Estoy ubicándome en lo que me corresponde. Y lo que me corresponde es ser hijo. Entonces, miren, Job estaba muy lejos del privilegio que a nosotros se nos ha dado ahora. ¿Por qué? Porque ahora vivir con Dios adentro de nosotros, poder tener comunión con Él, es un privilegio, hermanos, por medio de Jesucristo. Porque Job hablaba con Dios, pero todavía él no estaba en, sino con. Nosotros ahora estamos en Cristo. Y esa es una mejor posición para el cristiano, para el nacido de nuevo, ser casa y tener una comunión y el privilegio de tenerlo 24/7, siempre con nosotros. Entonces, si nosotros venimos y aceptamos su obra, que es para nosotros, que ya estamos redimidos, pero si nosotros todavía no nos ocupamos en permitirle al Espíritu Santo renovarnos, ahora nos toca renovar nuestro entendimiento. Ahora nos toca, bueno, ¿dónde está mi tesoro? Ya mi tesoro es mi tesoro es Jesucristo, es la perla de gran precio, o todavía no lo es. ¿Cuál es mi tesoro ahora? ¿Sí? Entonces, tenemos que ubicarnos en el lugar que nos corresponde, hermanos. Y lo que hizo Dios a través de Jesucristo en la cruz es suficiente pago para mi redención y poder venir a cumplir el propósito de Dios en la vida de toda criatura, que es Cristo en nosotros, esperanza y gloria. Entonces, y ya estamos ubicados en, en tú quién eres, o todavía estamos buscando identidad. Eh, Todavía estamos empecinados en andar como que no fuéramos hijos de Dios.
pues todavía estamos viviendo en una maldición, en esa maldición de la naturaleza adámica, de la naturaleza humana, y viviendo en los afanes de la vida y haciendo todo lo que quiera para agradar a Dios. No, pues que tengo que orar todos los días, a cada momento, tengo que orar. No, pues que tengo que leer la Biblia, tengo que hacerlo. No, no, no. Cuando uno está ya ubicado en una posición de hijo, ya el tengo no existe. Ahora es algo que fluye y que lo hago. Y que lo hago con alegría, con esperanza, sabiendo que el Señor me tiene nuevas cosas que revelar. Entonces, eh, y el Señor en la palabra de Él nos da tanta directriz, es tan maravilloso que en Mateo 6, el Señor dice, no seáis como ellos, ¿no? En el 33 dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas. ¿Qué estamos buscando aquí? ¿La añadidura primero o el reino de Dios? Miren que la añadidura es una consecuencia de lo primero, pero muchas personas sí logran primero la añadidura y el reino de Dios nunca, porque están enfrascados solamente en una mente natural, en lo que ven, en lo físico. Pero aquí hay una fórmula, esa no es la fórmula. Fórmula es, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios se ha acercado, hermanos. Se ha acercado, es Jesucristo. Es Jesucristo. Y Dios en lo que está ocupado y lo que quiere realmente es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Pero claro, decimos, ¿y qué hay de la economía? ¿Y qué hay de esto? Claro, eso viene después. Eso es una añadidura. Entonces, esa renovación de nuestro entendimiento que viene después de haber nacido de nuevo en el Espíritu, renovar nuestro entendimiento, para que en nosotros ya opere la mente de Cristo y el Padre opere en esa mente. Entonces, aquí no se trata de cuánta Biblia necesito saber ni cuántas prédicas voy a escuchar. Se trata de cómo lo estoy entendiendo, con qué corazón vine a buscar, cómo se está comprobando el Señor en mi vida. Y realmente el único que viene a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento es del Espíritu Santo. Dios tiene un compromiso con nosotros y vino en la persona de Jesús a comprometerse al que le cree. ¿Pero para qué? Para tomar a esa persona y erradicar todo indicio de la naturaleza adámica y darnos a cada uno la naturaleza divina y la capacidad de vivirla igualito a quién, igualito a Jesús. Hermanos, ese es el pacto de Dios con nosotros ahora, es hacernos igualitos a Jesús. Un un proceso maravilloso que le corresponde a cada hijo. Entonces, antes de ir a la cruz, reunido con sus discípulos, pues Jesucristo cenó con ellos. Él primero tomó el pan y dio gracias y dijo, coman este pan que es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Y luego tomó la copa y dijo, tomen, beban, este vino es mi sangre. Dijo, la sangre del nuevo pacto, ese día
ese día quedó sellada, quedó hecha. Hay un nuevo pacto en nosotros y es Jesucristo en nosotros. Aquí hay un nuevo pacto que Él se compromete y nosotros nos disponemos a recibir ese pacto maravilloso. Pregunta que cada uno se tiene que contestar. Pero hay que profundizar un poquito más en esto de la redención, ¿no? Porque es tan importante poder venir y ubicarnos y ver el alcance que esto tiene que tener en la vida de cada uno de nosotros, de ser rescatados, de haber sido comprados y traídos de vuelta a Dios por medio de Jesucristo. Es un plan maravilloso. Ese plan de Dios de rescatarnos y regresarnos a donde Él, ¿sí? Y por medio de su Hijo Jesucristo es maravilloso. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre quedó fuera de la expresión de Dios en muerte y en carne. Miren, hermanos, la redención no solamente es el perdón, ¿sí? Sino que es una sustitución y también una nueva creación. Primera de Pedro 1:18 dice, fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y en segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no vino a mejorar el hombre, no vino a sacar lo mejor, lo mejor de él, sino a terminar con ese viejo hombre en la cruz y dar nacimiento a una nueva naturaleza, hermanos. La redención restaura el propósito eterno, hermanos queridos. La redención no se trata solo de ser perdonados, como dijimos anteriormente, ¿no? Sino de vivir desde Cristo y de vivir en Cristo. Hermanos, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Mire, todas las escrituras nos dice la palabra que son inspiradas por Dios, ¿sí? Y todas las escrituras tienen un solo eje, tienen uno solo. Y ese eje es aquel día. ¿Cuántas veces nosotros cuando hemos leído la escritura, hemos visto aquel día, en esos días, en esos tiempos, y no sabemos a qué corresponde, ¿no? En aquel día, muchos todavía están esperando aquel día, ¿no? Pues cuando venga aquel día, ¿sí? En la espera constante de aquel día. Y en Jeremías nos habla, en el Antiguo Testamento, dice, después de aquel tiempo, miren, después de aquel tiempo o aquel día, o Pablo también lo dice, o el día que se cumple el plazo, ¿sí? Dice, pondré mis leyes, las tablas en su corazón y las escribiré en su mente. Eso es lo que dice, lo que va a ocurrir en aquel día o cuando venga el día. Y si nosotros podemos ver a Jesús con la mujer samaritana en aquel pozo, y la mujer le hace una pregunta, bueno, y dinos dónde hay que adorar y aquel día. Y el Señor le dice, el día no va a ser ni aquí ni allá, va a ser en el Espíritu. Ya nos está dando pautas de aquel día. Eh, ese día, hermanos, ya llegó. Ya no tenemos que esperar más. Y ese día es Cristo. Y ya lo hizo. Vino hace 2000 años a consumar algo. Consumado es. Todo está hecho. Los profetas en el antiguo pacto anunciaban algo que iba a venir, ¿no? Acuérdense ustedes, siempre esperando, ¿no? En aquel día. Y en Génesis 3, el primer anuncio lo hace Dios mismo. Y dice, va a llegar el día que la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Ya lo está anunciando.
Desde que Dios anuncia que va a llegar un día, o sea, todos los profetas, todos los tipos de lo que nos habla el Antiguo Testamento, todas las sombras que encontramos ahí, está anunciando a ese día. Va a llegar el día, nos están diciendo, va a llegar la persona, va a llegar el Hijo de Dios, va a llegar el momento en que las tablas van a estar escritas en su corazón y va a ser una realidad interna, ya no una realidad externa. Entonces, y Zacarías lo dice algo también muy impresionante. Dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serás por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Tenemos al Espíritu Santo, Señor, hermanos queridos, para que nos enseñe esta palabra. Lo podemos ver muy claramente que esta palabra se cumple en Jesús. Eh, y en Primera de Corintios 2:12, Pablo dice que tenemos el Espíritu para que sepamos lo que por su gracia se nos ha concedido. Entonces, ¿qué se me ha concedido? ¿Qué se me ha concedido a mí hoy día? ¿Cuándo se me concedió? ¿Sí? Y acá dice, se me concedió en aquel día, en el día que vino la luz, hermanos, terminó la oscuridad. El día que vino la vida y terminó la muerte, y ese día es Cristo. Entonces, hay un solo lugar, hermanos, donde la gente necesita ser llevada. Hay uno solo, y es a este sacrificio perfecto, a esta realidad de vida que es Cristo en nosotros. Y hermano, de este misterio estuvo escondido por siglos y por generaciones, y ahora se nos ha dado a conocer a nosotros. ¡Qué privilegio! Ahora, pero ¿cuándo se dice aquí? ¿Ahora cuándo? Ahora, ahorita, este día, ¿no? Hace 2000 años se nos dio a conocer con Jesucristo. Hace 2000 años y estamos en ese ahora de allí en adelante. Miren, desde hace 2000 años hasta ahora estamos en este constante ahora. Entonces, los apóstoles tenían muy claro que había sucedido algo que había quitado los velos y está la posibilidad de que todos veamos eso que estuvo escondido, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Cristo ahora es una realidad dentro de cada uno de nosotros. Pero para eso pues, debo tener esa conciencia de saber de qué se trata esa vida, o voy a seguir viviendo fuera de esta realidad. Y Pablo decía, ustedes hacen vana la obra de la cruz. ¿Pero por qué la hacen vana? Porque la gente está buscando en otras cosas, en otro lado, lo que la cruz ya lo hizo. Y la gente sigue en esta ignorancia, buscando en sacrificios, buscando en personas, ¿sí? ¿Pero por qué de eso? Porque no tenemos un entendimiento real de lo que sucedió en la cruz. La vida de Cristo en nosotros realmente nos puso en una posición maravillosa, hermanos, en una posición de perfectos, de justos, una posición de santificados. Hermanos, no hay más condenación.
ya no la hay para quien está en Cristo. ¿Estamos con la seguridad de que estamos en Cristo nosotros ahora? ¿O todavía no tenemos esa seguridad? Hay muchas preguntas para poder hacernos y dejar que el Espíritu Santo nos hable y nos confronte. ¿Cuál es nuestra realidad ahora? Ya no es condena, hermanos. Ahora es libertad. Es el tiempo más maravilloso y nosotros estamos muy agradecidos por nuestro Padre, por ese, por ese sacrificio. Estamos muy agradecidos porque Él vino y todo lo hizo por amor. Y, y ahora no estamos viendo nosotros como que Jesús es una víctima de los hombres, sino lo estamos viendo como un vencedor que asegura que tú y yo vamos a resultar exactamente como Él es. Es un proceso, hermanos, en la cual nuestro Padre nos promete, pero nosotros tenemos que venir y dejarnos guiar y dejarnos enseñar de esa promesa maravillosa, para que podemos echar mano de ahora en adelante de esta vida nueva y darle gracias a Dios por su Hijo amado en nosotros. Queremos agradecer al Señor por este tiempo y decirle que gracias por enseñarnos, Señor, por que el fin de los tiempos es ahora. No estamos buscando un fin de los tiempos para X años después, no, es ahora. Así nos has enseñado, Señor, es con tu Hijo Jesucristo, porque ya no va a haber otro sacrificio, ya hubo uno solo, ya hubo una vez y para siempre, ya no va a haber otra cruz, no va a haber otro, otro medio. Y estamos viviendo ahora eso como una realidad o todavía estamos esperando aquel día. Hermanos, puede ser que estemos en esa espera, pero si el Señor te ha enseñado que aquel día es hoy, agradezcamos al Señor por este tiempo, por habernos dado esta vida maravillosa en nosotros que es Jesús, esperanza de gloria, y no solamente al que vive físicamente, no, para el que ya no está aquí es igual. Esa es la esperanza, Jesús en nosotros. Hermanos, el Señor tiene que abrir nuestro corazón y nuestra mente y enseñarnos cosas maravillosas. Dejemos que Él nos enseñe y permitámosle vivir en nuestra vida lo que nosotros no, humanamente no vamos a poder. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo.